Hola, mi nombre es Claudia Caldera y soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Este video es para la materia de Estadística Inferencial 2 de la unidad 1. En esta unidad se están revisando los temas de inferencia a partir de dos proporciones. El objetivo de la inferencia a partir de dos proporciones es someter a prueba una afirmación acerca de dos proporciones poblacionales o construir un intervalo de confianza de la diferencia entre dos proporciones poblacionales. Esta información es obtenida del libro de Estadística Inferencial de Mario Triola, si mal no recuerdo. Mario F. Triola. Y el primer tema es inferencias acerca de dos proporciones. El concepto clave de este tema es se presentan métodos, dice someter a prueba una afirmación acerca de dos proporciones poblacionales y el construir un intervalo de confianza de la diferencia entre las dos proporciones poblacionales, lo que mencionaba la diapositiva anterior. También está basado en, dice, esta sección está basada en proporciones, pero es factible utilizar los mismos métodos para manejar probabilidades o los equivalentes decimales de porcentajes. Aquí en este flowchart menciona el cómo se resuelven esas inferencias, ¿no? Acerca de dos medidas. Está dentro del libro también. Muy bien. El primer ejercicio que vamos a revisar es este y dice enfermedades en un crucero. En un viaje del barco Freedom of the Seas de los cruceros Royal Caribbean, 338 de los 3.823 pasajeros se enfermaron a causa de un norovirus. Casi al mismo tiempo, 276 de los 1.652 pasajeros del barco Queen Elizabeth II se enfermaron a causa de un norovirus. Considera los resultados muestrales como muestras aleatorias simples de poblaciones más grandes y utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de la tasa de enfermedad del norovirus en el barco Freedom of the Seas es menor que la tasa de enfermedad en el barco Queen Elizabeth. O sea, vamos a compararlos las dos tripulaciones. Con base en el resultado, parece que cuando ocurre un brote de norovirus en un barco, la proporción de pasajeros infectados puede variar de manera considerable. Muy bien, esto es lo que ya tengo resuelto, pero lo vamos a pasar en Minitab. Mi resultado fue que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Pero bueno, vamos a pasar a Minitab. Y es en este de aquí. Ok, los pasos para hacer esto es estadística, lo voy a hacer más grande. Es estadística, estadística básica y nos vamos a ir a las dos proporciones. Ok, aquí nos vamos a ir a opciones para realizar el intervalo de confianza. Ahí decía que es 0.01. No voy a regresar un poco nada más para estar segura. Sí, 0.01. Entonces, y la pregunta decía que si era mayor
la tasa de enfermedad del norovirus en el barco Freedom es menor, que son los primeros datos, es menor que la tasa de enfermedad en el barco. Entonces vamos a seleccionar esta que dice la primera opción. Le vamos a dar OK y OK. Aquí tenemos el número de muestras. Tenemos la diferencia estimada que es menos 0.001 y arriba del 1% dice upper bound for difference es el menos .003856, este que está aquí, y el valor de P con 0.028. Test for difference. Con esto concluimos que no es mayor. Uh -huh. 0.56. Sale un poco más. Muy bien. Pasemos al segundo ejercicio. Dice, los efectos de la radiación. Vamos a seguir utilizando el mismo archivo de Minitab. Dice, los efectos de la radiación son iguales para hombres y mujeres. Dice, de las 2.779 mujeres sobrevivientes a la bomba atómica, 1.397 desarrollaron enfermedades de la tiroides. De 1.352 hombres sobrevivientes a la bomba atómica, 436 desarrollaron enfermedades de la tiroides. Según datos del Radiation Dose Response Relationships for Thyroid Nodules and Autoimmune Thyroid Disease in Hiroshima and Nagasaki Atomic Bomb Survivors, 55 a 58, 55 to 58 years after radiation exposure, de Imaizumi, Journal of the American Medical Association, volumen 295, número 9, utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las mujeres y los hombres sobrevivientes tienen diferentes tasas de enfermedades de tiroides. Entonces, vamos a poner aquí lo de los hombres y las mujeres. Bueno, primero eran mujeres. Hombres. Ok, vamos a poner aquí los que... El total de mujeres son 2.739 y 1.397 tuvieron reacciones a la exposición de la bomba. Y los hombres de 1.352, solamente 436 tuvieron esos problemas. Vamos a hacerla. Podemos dar control E y modificar los datos, pero voy a hacer los pasos en Minitab. Entonces es estadística básica.
y nos vamos a ir a las dos proporciones. ¿Ok? Entonces, yes, I was here. Muy bien, aquí ya tenemos el nivel de confianza del punto 0,1. Aquí vamos a seleccionar la de la diferencia porque nos está preguntando si hay alguna diferencia de que la cantidad de hombres y mujeres que estuvieron expuestos tuvieran pues como resultado afecciones de la tiroides, ¿no? Entonces aquí tenemos los números de muestra. Tenemos que la diferencia entre P1 y P2, la diferencia estimada es 0.18755. El p-value es 0. Entonces, aquí sí existe una diferencia, ¿no? Entonces sí se comprueba que hay una diferencia entre los hombres y las mujeres afectados. Entonces, para que no se pierda. Muy bien. Y pasamos al tercer ejercicio. Dice, encuesta sobre el calentamiento global. Una encuesta del Pew Research Center preguntó lo siguiente: ¿existen evidencias sólidas de que la Tierra se está calentando? El 69% de 731 hombres y el 70% de 770 mujeres respondieron afirmativamente. Construyó un intervalo de confianza de 90% para la diferencia entre las proporciones de respuestas afirmativas de hombres y mujeres, que incluye a partir de los resultados. Muy bien, vamos entonces, siguen hombres y mujeres, y aquí dice que vamos a sacar el porcentaje. Y aquí tenemos el 69% de 731. Nada, multiplicamos 731 por 0.69 y 770 por 0.90.
Ok. Aquí vamos a poner el porcentaje y aquí vamos a poner el total de del total de mujeres que respondieron afirmativamente. Ese es el total encuestado. Y afirmativos. Sale, aquí vamos a poner 504.39, que lo podemos redondear a 500.4. Y el total de hombres son 731. Y el intervalo de confianza es 0.01. Entonces nos vamos a ir ya con los datos en Manytab, nos vamos a estadística básica, 2 proporciones. Y vamos a colocar los números. Sí. Sí, ok. Vamos a colocar los números de eventos, o sea, el total. Justo como lo tenemos ahí. My mistaken, I know. No iba a ese. Entonces, 0.01 y aquí nos pregunta la diferencia entre las proporciones. Aquí ya tenemos la diferencia y le vamos a dar OK. Y vamos a darle OK otra vez. El p-value nos sigue dando 0. Tenemos la diferencia estimada por 0.210534. El nivel de diferencia, de significancia de diferencia está entre el punto 0.210280 y el punto 210787. Es muy mínima la diferencia, pero existe. Entonces, con esto comprobamos que sí existe la diferencia entre las mujeres y los hombres que están creyendo que existen evidencias sólidas de que la Tierra se está calentando. Ok, con esto vamos a pasar al segundo tema, que es inferencias acerca de dos medidas muestras independientes. Y vamos a poner aquí algunas definiciones. Dice, dos muestras son independientes
si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población. O sea, son diferente tema. O sea, diferente... vamos a ver. Dos muestras son independientes si los valores muestrales están pareados, es decir, que cada par de valores muestrales consiste en dos medidas del mismo sujeto, por ejemplo, datos de antes y datos de después. O si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo y esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. En la parte 1 de esta sección dice se incluyen situaciones en las que se desconocen las desviaciones estándar de las dos poblaciones, entre las cuales no se supone igualdad. En la parte 2 se incluyen dos situaciones. Se conocen las dos desviaciones estándar poblacionales y se desconocen las dos desviaciones estándar poblacionales, pero se supone igualdad entre ellas. Debido a que en las situaciones reales generalmente se desconoce el valor de la desviación estándar, se debe prestar especial atención a los métodos que se describen en la parte 1. Dice, dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población. Luego dice, dos muestras son dependientes si los valores muestrales están pareados, que cada par de valores consiste en dos medidas del mismo sujeto, lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Cuando son dependientes es cuando están relacionadas, cuando son independientes es que no están relacionados. Ya así de sencillo. Entonces, esto lo vamos a hacer con el sample T. Y vamos a ver el primer ejercicio, aquí ya está resuelto. Aquí la pregunta que nos hace el ejercicio dice intervalo de confianza para distancias de frenado de automóviles. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 3 automóviles de 4 cilindros y se miden sus distancias de frenado. Las distancias media de frenado es de 137.5 pies y la desviación estándar es de 5.8 pies. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 2 automóviles de 6 cilindros y se observa que sus distancias de frenado tienen una medida de 136.3 pies y una desviación estándar de 9.7 pies. De acuerdo con el conjunto de datos 16 del apéndice B, construye un intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros y la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. ¿Parece haber alguna diferencia entre las dos medidas? Y pues bueno, este es el resultado. Tenemos la media, tenemos la desviación estándar, que es la información que nos proporcionaron de este lado. Tenemos la diferencia estimada de 1.20 y con el 90% del intervalo de confianza. Aquí tenemos los 4.42 y 6.82. La prueba de diferencia entre los valores nos deja que es una DF de 17. Entonces, si existe diferencia, pues sí existe diferencia.
Pero bueno, vamos a hacerlo en Minitab. Muy bien. Aquí tenemos el de la prueba de hipótesis para pagos de hipoteca. Aquí nos pide un nivel de significancia del 0.01 y esos son los datos que tenemos aquí. Dice, ahorita pasamos a hacer el otro. Dice, se obtienen muestras aleatorias simples de hipotecas con intereses elevados, que es el 8.9%, y de hipotecas con intereses bajos, que son del 6.3% para las 40 hipotecas con altos intereses. Los usuarios del préstamo tenían una calificación de crédito FICO media de 594.8 y una desviación estándar del 12.2. Para las 40 hipotecas con bajos intereses, los usuarios del préstamo tenían una calificación de crédito FICO media de 785.2 y una desviación estándar de 16.3, según datos del USA Today. Utilizó un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de la calificación FICO media de los prestatarios de hipotecas con intereses altos. Decir que es menor que la calificación FICO media de los prestatarios de hipotecas con intereses bajos. Entonces, ahorita vamos a ver si la afirmación de que los prestatarios con intereses altos es menor, o sea, la calificación FICO es alta para los que tienen intereses altos, es menor que la calificación FICO media de los prestatarios de hipotecas con intereses bajos. La calificación de éxito FICO parece afectar los pagos de hipoteca. Si es así, ¿de qué manera? Pues vamos a ver. Entonces, aquí ya tenemos tenemos aquí el intervalo de confianza del 0.01 como nos pidió. Y vamos a ver aquí si la hipoteca, que es, aquí tenemos la de alto, de interés alto y de interés bajo, ¿no? Entonces aquí nos está preguntando si la de interés alto es menor que la de interés bajo, ¿no? Entonces seleccionamos la primera opción y le damos OK. Entonces aquí nos dice que la diferencia es menos 190.40. Es menor que 0. Y pregunta, la calificación de la acreditación FICO parece afectar los pagos de la hipoteca. ¿Es así? ¿De qué manera? Afecta porque el rendimiento de las hipotecas con altos intereses o sea, es más viable la de los altos intereses que la de los bajos con intereses bajos. Sí afecta en la calificación del crédito FICO.
¿De qué manera? Ok. Aquí nos pide comprobar si la hipoteca alta es menor que la hipoteca baja. Pues no es menor. No es menor, al contrario, salen los números en menos 0. Aparte, la desviación estándar es más alta en las hipotecas con intereses bajos. Entonces, no. Para contestar la respuesta al problema, no es menor. No es menor que la de media, la FICO media de los propietarios con hipotecas con intereses bajos. Y la calificación de crédito FICO afecta a los pagos de la hipoteca. Sí afecta, porque obviamente una hipoteca con interés alto pues va a valer más que la de, o va a costar más que la que tiene intereses bajos, ¿no? Entonces, para solucionar esto en Minitab, aquí les dejo, voy a dejarla como 3 segundos. Es estadística básica y 2 sample T. Y en opciones ahí vamos a editar lo que son los intervalos de confianza, ¿no? Entonces voy a hacerlo en Minitab, que es estadística básica y el 2 sample T. Me voy a posicionar un poquito en el 2 sample T para mostrarles lo que dice. Dice que es para determinar si hay alguna diferencia significante entre dos grupos o el meaning, como el darle sentido a eso, a esas dos, a esa diferencia, ¿no? Entre dos grupos. Entonces ahí siguen los datos de las 40 y te das opciones y en opciones te pide el nivel de significancia y ya le pones el 0.01 que te pide el problema. Y aquí utilizamos la diferencia de las hipótesis. La opción donde te preguntaba si era menor que. Ok. Y sale el resultado que ya vimos y explicado. Entonces vamos para la hipoteca. Dice sexo y conteo de glóbulos en la sangre. Los conteos de glóbulos blancos en la sangre sirven para diagnosticar enfermedades del hígado, radiación, problemas de la médula ósea y enfermedades infecciosas. A continuación, se presentan los conteos de glóbulos blancos de muestras aleatorias simples de hombres y mujeres según datos de The Third National Health and Nutrition Examination Survey. Entonces, son estos datos, nos piden primero un nivel de significancia del 0.01 para afirmar que los hombres y las mujeres tienen conteos medios diferentes de glóbulos blancos. Muy bien. Ok.
Dice inferencias a partir de muestras dependientes. En esta sección se presentan métodos para la prueba de hipótesis, la construcción de intervalos de confianza que incluyen la media de las diferencias de los valores de dos poblaciones dependientes. En las muestras dependientes existe alguna relación para que cada valor de una de las muestras se parezca con un valor correspondiente a la otra muestra. Se presentan ejemplos de muestras dependientes. Dice, cada par de valores muestrales consiste en dos medidas del mismo sujeto. Ejemplo, el peso de un estudiante de primer año en septiembre fuera de 64 kilogramos y su peso en abril fue de 68 kilogramos. Cada par de valores muestrales consiste en datos pareados. Ejemplo, el índice de masa corporal de un hombre es de 25.1 y el IMC de su esposa de 19.7. Como la prueba de hipótesis y el intervalo de confianza utilizan la misma distribución y el mismo error estándar, son equivalentes en el sentido de que arrojan las mismas conclusiones. En consecuencia, la hipótesis nula de que la diferencia media es igual o cero puede someterse a prueba determinando si el intervalo de confianza incluye a cero. No hay un procedimiento exacto para manejar nuestros dependientes, pero la distribución T ofrece una aproximación razonable buena. Por ello es común que se utilicen los siguientes métodos. Y ya nos dice cuáles métodos. Que vendría siendo este. Okay, si el IMC cambia durante el primer año de la universidad, se presentan los índices de masa corporal de los mismos estudiantes incluidos en la tabla, esta tabla que se muestra aquí abajo. Dice, se midió el IMC de cada estudiante en abril del primer año de estudios, según datos del Changes in Body Weight and Fat Mass of Men and Women in the First Year of College, a Study of the Freshman 15, de Hoffman Policastro, Quick y Lee Journal of American College Health, volumen 55, number 1. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el cambio medio en el IMC de todos los estudiantes es igual a 0. Parece que el IMC cambia durante el primer año de estudios. Esa es la pregunta. Entonces, vamos a irnos al Minitab. Y en Minitab vamos Ok, en Minitab vamos a poner los datos. Vamos a poner aquí el IMC en abril. Veinte 15. Septiembre.
Muy bien. Entonces, vamos a irnos a Minitab y vamos viendo estadística, estadística básica. Uy. Y vamos a utilizar el T. Dos proporciones. Ok, vamos a trabajar con el 2 sample T, que es estadística, estadística básica, y aquí tenemos el 2 sample T. Entonces, podemos hacerlo con el 2 sample T, pero vamos a revisar el de las muestras independientes. Que, como dice aquí el libro, nos vamos a ir a estadística y luego estadística básica. Déjame verlo porque se me va. Entonces vamos a utilizar aquí el que dice parity. Ese es para determinar si el significado de dos grupos diferentes son dependientes. Y dice, used to compare measurements that are made on the same items under different conditions. Que es para comparar si hay como la diferencia o no me acuerdo qué significa measurements en español, pero es como prueba de error si hay entre dos condiciones diferentes. Entonces vamos a seleccionarlo. Vamos a seleccionar en opciones vamos a agregar el nivel de significancia. Que aquí nos pide que sea 0.05. Ok, vamos a ver si es diferente. Sí, no.
Ok, vamos a poner abril, septiembre. Significancia 0.05. Aquí tenemos, la significancia, perdón, la diferencia, y dice que es 0.345. Ok. Y la de estándar la tenemos en 0.771. Nos pregunta que si el M se cambia durante el primer año, sí, pues sí cambia, ¿no? Ya nos dimos cuenta ahí. Ahora dice costos de reparación de automóviles. Se presentan costos en dólares de la reparación de las partes frontal y trasera de diferentes automóviles después de los años sufridos en choques. Y ahí también dice, según datos del Insurance Institute for Highway Safety, las marcas son Toyota, Mazda, Volvo, Saturn, Subaru, Hyundai, Volkswagen y Nissan. Vamos a tener que construir un intervalo de confianza del 95%. Y pues nada más vamos a sustituir frontal y trasera. Ok, entonces aquí vamos a poner los... Ok. 78, 22.000. Me falta un número. 1787. Ahí está. Entonces, es lo mismo, estadística básica y T. Entonces aquí vamos a ponerle, vamos a borrar abril, vamos a ponerle frontal. Aquí vamos a borrar septiembre, le vamos a poner trasera. Ok, nuestro intervalo de confianza aquí nos pide que sea el 95.0%. Y aquí nos pide si hay alguna diferencia entre la hipótesis. Y tarán, ahí está la diferencia, 645, muy notoria, entonces sí existe una diferencia. También el resultado aquí nos muestra el test of mean difference, que ahí nos manda el t-value y el p-value en positivos. Entonces, bueno, ya con todos estos datos se concluye que sí existe diferencia. Ok, vamos a pasar a la comparación por dos muestras. Este se hace con dos varianzas. Vamos a elegir este de aquí que dice investigadores realizaron un experimento para estudiar los efectos del alcohol. Realizaron los errores con una prueba de destreza visual. 22 personas que vieron etanol y otras 22 que recibieron un placebo.
Desviación estándar del 2.20, los errores del grupo placebo tienen una desviación estándar del 5. Entonces vámonos a ver estadística básica y dos varianzas. Ok, si nos piden muestras aquí. Entonces vamos a ponerle aquí etanol y placebo. Muy bien, aquí tenemos 22 personas y 22 personas. Bien, a ver, vamos a hacer entonces las dos varianzas. Vamos a poner etanol, el placebo. Bueno, vamos a poner 22. 22, la primera tiene la desviación de 2.20 y la segunda tiene 0.72 en el placebo y tiene, dice, nivel de significancia 0.05. Ok, le damos ok y aquí nos muestra la prueba IFE, que tenemos el p-value con un valor de 0, dice nota, la gráfica summary cannot be displayed, porque es más baja el nivel de confidencia del 50%. Entonces, el CI de desviación estándar es del 3.014 al 3.098 y el de la varianza por 0.081 y 0.599. Entonces, ¿quién tiene más errores? Tiene más errores el del placebo. ¿Sale? Muchas gracias.